Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestra tercera conferencia del ciclo miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 invierno. Hoy tenemos con nosotros al doctor Salvador Cruz Sierra con la conferencia titulada Emocionalidad y violencia en las narrativas de adolescentes en conflicto con la ley, caso Ciudad Juárez. El doctor Salvador es doctor en Ciencias Sociales, Estudios de la Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte con sede en Ciudad Juárez, adscrito al Departamento de Estudios Culturales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle la palabra, quiero por favor pedirle a las y los participantes que durante el tiempo de exposición mantengan su micrófono silenciado para que podamos escuchar correctamente lo que nos va a decir el doctor Salvador. Asimismo, les invito a que en el chat nos dejen su nombre completo para que nosotros podamos pasar lista, porque si ustedes asisten a 5 de nuestras conferencias, les daremos una constancia por su participación. Doctor Salvador, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y les cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a la UAM Iztapalapa y al doctor Josué Tinoco. Gracias a ti, Guadalupe, por la invitación, por este manejo logístico de lo que requiere esta transmisión. Y bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. ¿Inicio, Guadalupe, o hay otro preámbulo? No, eso sería todo. Voy a iniciar a compartir la presentación, doctor Salvador. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo quiero hablar hoy sobre uno de los acontecimientos muy dramáticos que se han vivido en Ciudad Juárez en los últimos, yo creo, 20 años. Una de las poblaciones mayormente golpeadas por la violencia del narcotráfico, por la violencia social comunitaria en general, han sido los jóvenes, pero los jóvenes precarizados. En ese sentido, me llamó la atención en la época de más violencia en la ciudad, que un gran porcentaje de los hombres asesinados, que en promedio eran 10 en la ciudad en el año 2011, 2010-2011 fueron los años más dramáticos, un gran porcentaje de esa población eran jóvenes precarizados. En ese sentido, mi interés, bueno, pues ya se enfocó un poco a ver las condiciones de vida y la participación de los jóvenes como víctimas y como victimarios en estas prácticas de violencia. Y bueno, pues lo que me ha hecho pensar, ¿no?, y reflexionar sobre algunos de los aspectos que están involucrados justamente en ello. He participado en la Comisión de Reinserción, viendo el Tribunal de Adolescentes, ¿no?, que se encarga de sancionar a los jóvenes por portación de drogas, todo el sistema penal contra esta población, los jóvenes que están con sentencias en internación o en externación. Y bueno, de alguna manera, pues he estado en contacto con las historias de estos jóvenes, con las historias que ellos cuentan sobre sí mismos, y me ha llamado la atención justamente un aspecto que tiene que ver con las emociones. Por eso el caso o algunos casos de los que les voy a hablar hoy, pues tiene pertinencia con la cuestión de los jóvenes en conflicto con la ley. Guadalupe, podríamos pasar a la siguiente. Es únicamente las siguientes 4 diapositivas. Son una forma de ver lo que la prensa publica y que fue motivo de una reflexión al respecto, ¿no? Y yo quisiera leer una pequeña parte, no voy a leer todo, voy a leer una pequeña parte de lo que escribí a este respecto. Una nota periodística enuncia un problema que aqueja y duele a la sociedad en su conjunto. Esta nota dice: lo libera juez y vuelve a robar un autoservicio. El caso sucinto es de un joven precarizado que todo el aparato penal, familia, comunidad y equipo de profesionales se enfrentan a la imposibilidad de evitar la reincidencia del delito de un joven de apenas 17 años.
Según la nota, fue liberado 24 horas después de ser consignado ante la representación social. Una vez libre, policías municipales lo capturan nuevamente en probable posesión de 33 gramos de enervantes. Es señalado como responsable de 20 robos cometidos con violencia contra tiendas de conveniencia. Cuenta con 9 arrestos por delito contra la salud, 2 detenciones por el delito de robo a transeúnte, allanamiento y robo en grado de tentativa. ¿Podemos pasar a la siguiente fotografía, por favor? Parte del aparato de justicia para adolescentes y de profesionales que atienden a los llamados adolescentes en conflicto con la ley llaman a la intervención integral e intercambian consideraciones respecto a este caso. Dicen entre estas conversaciones: les comento medularmente que este adolescente no conoce límites. El padre comenta que ya no tiene control sobre él. Su hermano está bajo proceso por homicidio. ¿Podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor? Proceso por homicidio, ya que lideraban una banda de personas para cometer atracos a tiendas de autoservicio. Además, este joven cuenta con aproximadamente 20 carpetas de investigación por posesión de narcotráficos y robo, ninguna para merecer la imposición de entrenamiento preventivo, que sería lo más adecuado para su protección integral. Esto en vista de que el mes pasado fue atacado por unos sujetos, perdió un ojo a consecuencia de un disparo de arma de fuego en cráneo. Después de este suceso, ha ingresado 3 veces más por delito flagrante. Tiene un consumo problemático de cristal. Está muy mal al grado de que cuando fue agredido se escapó del hospital sin que lo hubieran dado de alta. La familia no tiene recursos para cubrir el internamiento en un centro de rehabilitación. Como muchos otros casos, retan al sistema penal, igual que a los equipos multidisciplinarios de intervención, y como se llama, de reinserción de estos jóvenes. Cuerpos juveniles percibidos y valorados como incontrolables, trastornados por las drogas y desbocados por sus fechorías y violencia. Cuerpo impulso, sobreexcitado, violento y a veces temeroso. ¿Cuántas interpretaciones no tienen cabida en estas expresiones del cuerpo juvenil? Pulsión de autodestrucción, de aniquilación o anulación del otro, transgresor e infractor, contenedor de odios soterrados y muchas veces muy conscientes y claramente ostensibles. Los psiquiatras o neurólogos, con mucha razón, podrán decir que el efecto de las drogas a nivel cerebral puede generar comportamientos aversivos, al igual que otros factores como la vivencia de violencia física, sexual o psicológica en la temprana infancia, que manifiesta desajustes en edades posteriores. Pero este no es mi campo. Por ello, a mi acercamiento es desde la cultura, y tomará solamente 2 aspectos observados en las narrativas de estos jóvenes en conflicto con la ley, en donde rescato la alusión que hacen al aspecto de la adrenalina emanada de las prácticas de violencia y del afecto sexual, ejercicio de la sexualidad que consideran desbordada. Para esto traigo a colación 2 narrativas de jóvenes en situaciones antes señaladas. Me encuentro con, le voy a llamar X, de actitud retadora, mirada fija y desafiante. Me dice que a él solamente le gusta matar. Su primer asesinato fue a los 13 años. No terminó la primaria por dedicarse al sicariato. Tal parece que su mascarada va puesta en la de matón sin distingos. Máscara de pendenciero que tal pareciera decir que con él no hay valor alguno. Este joven ha estado en la cárcel anteriormente, pues en un pleito en el barrio lo dejaron con la víctima y él le mató por el coraje y la adrenalina, según dice. Cuando le pregunto por esta adrenalina, me regresa la pregunta, me interpela y me cuestiona si yo nunca he sentido eso cuando peleo o cuando tomo una pistola en mis manos. Se siente diferente cuando se pelea o cuando se va a matar, dice. Atendiendo a sus palabras, tal parece que el primero domina la adrenalina, mientras que el último caso predomina la sangre fría. Por otra parte, en el caso, le voy a llamar C, es un joven de ahora 20 años,
pero fue sentenciado por feminicidio a los 17. También se dedicaba al secuestro y a otras prácticas delictivas. Tenía estudios concluidos de secundaria, después ingresó a una carrera técnica que dejó trunca, le gustaba pelear, era bule, como se dice en el norte, para aquellos jóvenes que les gusta provocar o buscar pleitos. Recuerda a este joven que desde los 13 años se destrampó, pues comenzó a consumir todo tipo de drogas, cocaína, cristal, menos marihuana. Las peleas le generaban adrenalina. Sentía que tenía como ansiedad, hiperactividad, siempre haciendo cosas. Las ganas de pelear la interpreta como sacar el coraje del sentimiento de ira y desprecio hacia la madre que le maltrató desde niño y que desquitaba con sus compañeros de escuela. La adrenalina, respuesta inmediata del cuerpo, materia, biología que responde a un estímulo externo, parece que acelera la pulsación del corazón y calienta la sangre. Varios jóvenes que han participado en batallas campales, cuando disputaban los territorios en sus barrios, hacen mención de la emoción que va desenfrenando, que va desencadenando conforme se van propinando los golpes, se enfierra al rival, se sangra y se ve la afligidez del martirizado. Descarga emocional intensa, fuente viva de sensación que se regocija y engolosina en la violencia, y que dicho ímpetu no puede detenerse y posiblemente llegue hasta propinarle la muerte al adversario. A veces el asesinato se acomete como un hecho emergente no premeditado. Sin embargo, en otros casos se va a ello sabiendo pero no sintiendo, es decir, a sangre fría. ¿Qué significa la sangre fría? Ausencia de sentimiento, cuerpo adormecido por las drogas, cuerpo controlado para no sentir. No es necesariamente la llamada alexitimia masculina, la dificultad de los hombres de expresar sus sentimientos, sino de la genuina incapacidad de identificarse como alguien y compartir un sentimiento de conmiseración por un semejante. La segunda emoción a la que hago referencia es el afecto sexual. En el caso, le voy a llamar de M, en una conversación sostenida, comenta que su primera relación sexual fue con su tía. Corrige y ríe, dice que no es cierto, sino que fue con su novia. Dice que no le alcanzan los dedos de las manos para contar todas las novias que ha tenido, ni tampoco a sus salientes. Salientes son aquellas mujeres con las que salen, pero no existe ningún compromiso formal. Comenta que fue muy promiscuo. Él mismo utilizó este término, que prefería tener solo relaciones abiertas, donde mantener sexo con más personas. Se iba con los amigos y buscaban mujeres. Da a entender que buscaba tener tríos con otras mujeres, pues dice, he hecho de todo, he experimentado de todo, sexo en grupo, varios hombres con una mujer, etc. El supuesto y asumido imperativo de la sexualidad masculina, que hace de la urgencia del desahogo seminal una ansia casi impostergable. Constituye una narrativa que refuerza el estereotipo del macho caliente y potente. La vida loca, el desmadre, el destrampe en los jóvenes de barrio se recrea en la diversión homosocial masculina, el consumo de drogas, conquistar mujeres y en otros casos tener sexo a basto con ellas. El impulso sexual emana del cuerpo joven como mandato y componente del hombre normal, de hombre a cabalidad. Sin embargo, como se observa en muchos otros relatos, el sexo pareciera dejar sentimiento de insatisfacción emocional o de vacío. El cuerpo joven, del que emana la adrenalina y la pulsión sexual, parece tener su causante fuera del cuerpo mismo, atribuido a un elemento externo. La motivación a la transgresión es originada por el abandono, desafecto, humillaciones de la madre o padre, por la dinámica de los pleitos campales cuando se pertenecía a la pandilla y se defendía el barrio. Y en otros casos a los mismos requerimientos del jale, vender droga, asesinar, asaltar, secuestrar o extorsionar, y del ambiente que ello conlleva. Acceso a drogas, mujeres, sexo, fiestas y hasta privilegios en los ambientes gangsteriles. Obviamente, con
con, con autorización ¿no? las policías, ¿no? De las autoridades corruptas. Junto con ellos sentimientos de poder, de ser más que un simple joven marginado, sin educación y futuro. Poder que da seguridad y al mismo tiempo presencia y reconocimiento, aunque le cueste la vida propia y en muchas ocasiones la de un familiar próximo. Estas narrativas, Guadalupe, sí podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Eso. Este caso, esta situación que relato y desde lo que pues enfrenta uno el día a día en los tribunales, en procesos que los jóvenes tienen que seguir por justamente este conflicto con la ley, bueno, pues es el conjunto y el cúmulo de muchos factores. En primera, quiero plantear este caso de estos jóvenes como jóvenes que pertenecen a una clase social específica, a un origen social, una identidad estigmatizada, una identidad que ha sido criminalizada, y es justamente esta identidad del cholo. La identidad chola, como ha sido ya relatado o ha sido estudiado por José Manuel Valenzuela, Nateras, todo el fenómeno de los pachucos, cholos y las maras, ¿no? Que surge en el sur de Estados Unidos, norte de México, bueno, pues trasciende al resto del territorio nacional y a Latinoamérica o Centroamérica, incluso a otros países de Europa, ¿no? Pero esta identidad que puede tener rasgos muy diferentes y que ha tenido transformaciones importantes en tiempos y en lugares, es una identidad que todavía permanece vigente en los medios de comunicación, en el manejo discrecional que hace la policía hacia estas poblaciones, etcétera, en la percepción social de la población en general que atribuye a estos jóvenes la condición de mayor inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es una identidad que estigmatizada y criminalizada. Pero esta identidad, este cholo, quiero referirme a esta construcción, digamos, en términos de la categoría de hombre joven, porque es justamente la disputa por el sentido de ser varón, de ser un hombre joven, lo que puede estar también en juego, no solamente en la estructura sentimental de estos jóvenes, en la forma de vivir, externar las emociones, sino pues en muchos otros aspectos, ¿no? Identitarios, etcétera. Entonces, este cholo encarna la interseccionalidad de diferentes categorías, ¿no? Se es joven, dice, porque se es cholo porque se es joven. Se es joven porque se participa o se participaba hasta algunos años en el barrio, se tiraba barrio, se defendía al barrio, habían las luchas campales, etcétera, etcétera, por el tipo de estética, en la forma de vestir, comportamientos, por la actitud retadora. Ser un cholo implicaba ser bule, ¿no? Lo que le llaman buscador de pleitos, tener esa actitud justamente desafiante particularmente para otros hombres. Es también la interseccionalidad, obviamente, del género en términos de esta categoría de hombre, que el ser hombre tendríamos que pensar en esta construcción de sentido de la hombría, lo que significa la hombría, sobre todo para estos jóvenes que se da por sentado, pues están en un proceso de transición, ¿no? Están en el proceso de pasar de niños, de niños a adultos. Entonces, tal pareciera que es como un no lugar, un lugar no determinado, no concretado, ¿no? Sino que es de paso. Entonces, los jóvenes también hacen referencia a este periodo de la vida en donde es propicio para la vida loca, ¿no? Pues para
poner en juego muchas de las cosas, ¿no? Su autonomía, la búsqueda de libertades, tener experiencias de diversa índole con las drogas, con la sexualidad, con la afectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Época de divertirse, de traspasar las normas, etcétera, etcétera. Pero además de estas diferentes categorías que se concatenan en este cuerpo del joven, también está la de la heterosexualidad. La sexualidad, ¿no? En términos de una heterosexualidad. Pues, perdón, justamente para ser cholo, pues hay que ser hombre heterosexual, porque los hombres gay no los aceptan dentro del barrio para participar y defender justamente el territorio y poder pelear, etcétera, ¿no? De todo lo que implica estas prácticas performativas de la masculinidad que tienen que ir habilitando estos cuerpos masculinos para estas No, prácticas, ¿no? no manches, ya empezó mucho antes. Bueno, parece que alguien tiene su micrófono encendido. No queremos escuchar alguna indiscreción, así que mejor les pido checar esta situación. Bueno, entonces, hasta este momento yo no conozco que se acepte abiertamente la diversidad sexual dentro de esa categoría o de esa identidad del cholo. Posiblemente ya la haya, posiblemente en algunos contextos culturales, sociales, etcétera, ya se estén generando estos cambios, pero al menos todavía hace pocos años aquí en Ciudad Juárez era difícil que se pudiera aceptar abiertamente estas otras identidades dentro de estas agrupaciones juveniles, ¿no? Entonces, en este sentido, esta categoría de hombre joven que implica la construcción o la disputa también por el sentido de ser hombre, que lo vincula a la hombría, pero también a la virilidad, ser viril, y el ser viril también, esta condición de la juventud que implica, si bien esa cuestión de inmadurez o de tránsito, de no lugar, de un umbral, ¿no? de una cuestión que no está muy clara la frontera, también implica la cuestión de virilidad, fuerza, vigor, vitalidad, potencia, etcétera, y que son aspectos muy valorados dentro de esa construcción del ser hombre, ¿no? Esta categoría de la construcción del género masculino. Guadalupe, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, por emocionalidad, desde Áñez Heller, más desde la filosofía o desde la fenomenología, la emocionalidad tiene que ver con las formas en que social, culturalmente, históricamente son permitidas para expresar ciertas emociones. Son sociales e idiosincráticas, ¿no? Son históricas y refieren a formas culturales específicas, no responden a estímulos, contrario a la ciencia de la neurología, ¿no? A esta perspectiva más biológica de ver la emoción como un impulso, como una reacción irracional, meramente pulsional. Por el contrario, desde esta perspectiva, la emocionalidad tiene que ver con estas formas culturales en que se aprende también a interpretar muchos de los códigos
culturales, mucho de lo que está en la cultura, las formas de ser hombre, los sentidos los sentidos que se vinculan a la masculinidad, a la feminidad, etcétera, etcétera, ¿no? El amor, la amistad, el placer, el dolor, que son emociones pues muy reiteradas en el caso de los jóvenes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Quisiera retomar dentro de esta forma de ser joven, ¿no? De este cholo, de lo que ha sido por un tiempo la construcción del cholo, vincularlo con tres aspectos importantes en la construcción de la masculinidad, que tiene que ver, según Raymond Connell, con tres aspectos. El poder, en este caso, la participación de los jóvenes en las pandillas o la participación de jóvenes en algunas prácticas delictivas o en algunas pandillas vinculados no necesariamente al crimen organizado, sino simple y sencillamente a agrupaciones juveniles en donde el delinquir se convierte también como una ritualidad, como una práctica que hay que realizar para pertenecer a estas agrupaciones, ¿no? Entonces, la búsqueda de prestigio, de reconocimiento, de ser alguien, ¿no? Los jóvenes cuando dicen, yo no soy nadie, cuando le dice a un camarada, le dice un amigo, qué bueno que estudias, qué bueno que te sigues preparando para que seas alguien, porque si uno es obrero, si uno trabaja en la maquila, ¿no? Uno no es nadie. Entonces, ¿qué significa no ser nadie, ¿no? De nombrarse, enunciarse desde ahí. Bueno, la búsqueda de prestigio, de reconocimiento, de autoridad, etc. La producción, que en este caso vendría siendo la cuestión del trabajo, ¿no? Las formas en que se produce justamente lo que nos va a permitir la adquisición de bienes, el consumo, etc. Y la catexis, que en este caso es la emocionalidad, la sexualidad, los sentimientos. En ese sentido, dentro de las narrativas de los jóvenes cholos, mucho de su práctica, que ha tenido que ver históricamente con esta relación del joven con el barrio, de esta identificación que hay por el territorio y estas prácticas que van también enmarcadas en este contexto, pues se habla del jale y de la vida loca, ¿no? El jale, que tiene que ver con el trabajo, es decir, lo que les permite tener el dinero, el poder adquisitivo para vestir, comprarse los tenis de marca, las camisas Aeropostal, American Eagle, todas las marcas que utilizan estos jóvenes, marcas de ropa de marca, bueno, pues son también mucho donde van los recursos, digamos, que obtienen estos jóvenes, ¿no? Y ellos, en su trayectoria laboral, algunos de estos jóvenes que han trabajado desde muy pequeños siendo ayudantes de talleres, de panaderías, en las rutas de camión, etcétera, trabajos muy informales, después van incursionando en otros espacios laborales, pero en su gran mayoría en la informalidad. Muchos de estos jóvenes no han salido de sus barrios, o muchos de estos jóvenes, o bueno, algunos de estos jóvenes no cuentan incluso con actas de nacimiento. Entonces es difícil, bueno, además de la precarización del empleo, ¿no? De que la oferta que se tienen en esta zona, en esta parte del país, pues es más bien la maquila, y es una actividad laboral que no genera ningún prestigio, al contrario, tal parece que es como una deshonra ser obrero, despectivamente se le conoce como ser maquilero, ¿no? Donde no hay, se pierde, digamos, capital simbólico si se es obrero, porque pues no es atractivo para las novias ni para los familiares de las novias, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido, el jale es la actividad que ellos realizan, que puede ser
lavar carros, o puede ser dedicarse al narcomenudeo, o puede ser participar ya en actividades delictivas, ya de crímenes de alto impacto, como el homicidio, el sicariato, la extorsión, etcétera, etcétera. Pero es el jale, el jale es esa manera de entender ellos, si podríamos llamar opción, que yo creo que no correspondería del todo, porque muchos de estos jóvenes no tienen como tal opciones, sino que son las circunstancias del entorno las que les obligan en muchas ocasiones a entrar a estos circuitos criminales, o algunos de ellos pertenecen a familias ya dedicadas al crimen. Algunos de estos jóvenes, por ejemplo, en el narcomenudeo, son obligados por la policía local a distribuir droga, o muchos otros factores que también ya han sido señalados en diversos trabajos, ¿no? La búsqueda de identidad, tener modelos masculinos pues vinculados a estas actividades delictivas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dentro de las narrativas de estos jóvenes, el jale y la vida loca son como elementos muy, muy presentes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Guadalupe? Bueno, pues dentro de esta performatividad del género masculino, estas formas de vínculo de los hombres desde edades muy tempranas con sus pares, con el espacio público, les ha hecho como mayor dominio tanto de la calle, por ejemplo, y también como la búsqueda de dinero, ¿no? Y vinculado a ello, pues en estas prácticas o en este jale, en estos trabajos que ellos adquieren, pues implica mucho esta relación, digamos, esta dualidad. Por una parte, el cuerpo, la emoción, y por otra parte, la razón y el sentimiento. Por una parte, en la estructura mental de estos jóvenes, unos sentimientos son, pues, reprimidos, ¿no? Como sentimientos de empatía, sentimientos de mayor cercanía positiva, ¿no? O calidez, etcétera. Y son valorados más otros aspectos, otros sentimientos como la ira, como la agresividad, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto también nos pone en estas prácticas en que están incurriendo los jóvenes en este cuestionamiento, la dualidad del cuerpo, emoción, de la razón y el sentimiento, ¿no? Las emociones, desde Agner, son cognitivas y también están vinculadas justamente con este cuerpo, emoción, cuerpo, sensación. Pero en la masculinidad, digamos, en estas formas, en esta masculinidad dominante, lo que podríamos decir una forma aspiracional o hegemonía de masculinidad, pues tendría que ver con que el ser racional es valorado y la afectividad o los sentimientos son pues reprimidos, ¿no? Son negados, no saben en dónde ubicar estos sentimientos, no se sabe reconocer estas emociones, etc. Bueno, y también ha sido señalado que dentro de esta construcción de la masculinidad, la violencia es un eje muy importante en la identidad, en las prácticas, en las creencias de lo que es ser hombre de estos jóvenes, ¿no? Cholos. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ubicar esta problemática en el entendimiento, pues, de esta concatenación de condiciones, ¿no? De la juventud, de la masculinidad, de la sexualidad, de la precariedad, etcétera, etcétera. Y entender que estas expresiones, bueno, pues corresponden a cuestiones estructurales, cuestiones dinámicas, que pues sobrepasan la cuestión
volitiva, ¿no? de la persona, tiene que ver con cuestiones de biopoder, tiene que ver con formas en las cuales vemos ahora cómo está, cómo se ha desarrollado el capitalismo y los efectos, ¿no? Decía Félix Guattari sobre la cuestión de las subjetividades capitalísticas, etcétera, etcétera, está el ansia por el consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia, la vivencia, la forma de tener contacto con su cuerpo, con sus emociones, con la afectividad, con los sentimientos en general de estos jóvenes, pues están enmarcadas en contextos que tienen que ver con todas estas relaciones, ¿no? Globales, locales, etcétera. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente. A la siguiente. Bueno, en este caso me interesaba, en términos de pensar, el papel que tiene la adrenalina en estas narrativas de los jóvenes. Podemos entender que la manera en cómo se expresa o se articula o se construye esta arquitectura sentimental está influida por muchos aspectos, ¿no? Desde las neurociencias, pues ya ha sido bien documentado que el caso de la pobreza genera un deterioro cognitivo, tiene implicaciones a nivel neuronal de la capacidad de estos jóvenes para reconocer sentimientos, lo que se le conoce como la alexitimia. Imagínense que si la situación de pobreza puede por sí misma generar esta diferencia en el crecimiento normal de un individuo, las experiencias del estrés temprano, el cuerpo expuesto a situaciones estresantes, pues que también generan toda una serie de procesos bioquímicos que tienen implicaciones a nivel cerebral, pues también tiene su impacto en estas formas de identificar situaciones, de identificar sentimientos, de responder emocionalmente adecuadamente a determinadas situaciones, etcétera. Imagínense el efecto que genera en estos jóvenes el haber sido testigos de homicidio de padre o madre, mínimamente de hermanos, de haber observado los asesinatos de sus familiares, de haber sido objeto de violencia física, violencia sexual, de haber estado expuesto al consumo de drogas, el consumo que tenían sus abuelos, el consumo de sus padres o el propio consumo, ¿no? Entonces, a nivel neuronal, a nivel del cerebro, el daño irreversible de la muerte de las neuronas que pues va a tener implicaciones muy serias, no solamente en la edad adulta, sino justamente en esta etapa de la adolescencia o de la juventud, ¿no? De la adolescencia, como le llaman en estas instancias judiciales, ¿no? Los jóvenes en conflicto, los adolescentes en conflicto. Bueno, entonces, si vemos por parte del impacto que tienen las condiciones, las experiencias tempranas de estos jóvenes, pues ya vemos o nos podemos explicar las dificultades que tienen
para poder entrar en un orden social que deseable, responder favorablemente a la ley y poder reincorporarse a la sociedad después de haber cometido algún tipo de delito. La dificultad de estos jóvenes para sentir conmiseración ante un acto de violencia cometido hacia otro, ¿no? En el homicidio, por ejemplo, en el sicariato, esta ausencia de sentimientos por ejemplo, de arrepentimiento, ¿no? De culpa, de responsabilizarse por un acto de esta naturaleza. Por una parte está lo que explican las neurociencias, pero también está toda la parte social y cultural, toda la cultura, que también nos hace ver qué se puede estar escondiendo a través de esta adrenalina, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para los jóvenes el recurrir a esta explicación en sus prácticas de violencia? ¿Qué no nos está diciendo estos jóvenes cuando nos dicen que han asesinado o han cometido un robo o han violado a una persona por una toma de la impulsividad, por una pérdida de la razón y por un dominio, ¿no? de la emoción, del impulso? Nos está hablando también de miedos que tienen estos jóvenes a negarse a participar en este tipo de prácticas por el temor de ser rechazados, por la presión que sienten estos jóvenes ante la mirada de los padres, de los hermanos, de los líderes del barrio, de la banda, de el funcionamiento, su destreza en las peleas, su arrojo para los embates, para enfierrar a alguien, para propinarle la muerte a alguien. ¿Qué sentido y qué explicación tiene la adrenalina? Yo creo que también estaría pensada en estos términos de la cultura de género, de lo que va relacionado con esta construcción y esta disputa por el sentido de ser hombre, ¿no? Esta, digamos, vulnerabilidad que se exponen ante la expresión de sentimientos como el miedo, como la empatía, como sentimientos que son o podrían estar vinculados con, digamos, con la feminidad, con el ser mujeril, con el ser homosexual, etcétera, etcétera. Yo creo que también son elementos presentes, ¿no? Y que tendrían a lo mejor un peso en la respuesta que tienen estos jóvenes en términos de todo su repertorio emocional, pero solamente de ese repertorio, cuáles sí son posibles de ser expresados y cuáles están socialmente castigados, ¿no? Y bueno, la cuestión del afecto sexual, que también pues tiene que estar, bueno, o está vinculado con esta exigencia. Si quieres pasamos a la última diapositiva de los hombres, a la cuestión de responder siempre de manera eficaz ante el cortejo, ante la demanda de sexo, o pues el considerar como un valor positivo el ser un conquistador, el tener muchas novias, el tener muchas mujeres, el haber tenido mucho sexo con muchas mujeres, etcétera, etcétera, que también tiene relevancia
en esta disputa por la masculinidad, ¿no? Por este cuerpo siempre dispuesto al afecto sexual. Bueno, pues creo que me dijeron 45 minutos, no sé si ya esté en tiempo de mejor dejarlo aquí y poder escuchar algunas de las dudas o de los comentarios que ustedes quieran hacer, que yo en términos generales pues me estoy refiriendo a estos jóvenes que se adscriben a la identidad chola o que la población en general atribuye esta categoría a aquellos jóvenes precarizados o a aquellos jóvenes a los cuales se les atribuye las condiciones de violencia. Yo estoy bien consciente y bien cierto de que estas formas de construcción de ser hombre joven, o al menos de esta categoría de ser cholo, no es igual en todo el territorio del país. Yo creo que existen sus particularidades, pueden existir sus condiciones muy específicas, pero pues de alguna manera pensar en el vínculo que puede existir en manejar esta categoría del ser joven con la categoría del ser hombre, lo que implica ser hombre en términos de la construcción del género masculino. Bueno, entonces, Guadalupe, no sé si gustan, lo dejamos aquí y quedo a la espera de sus comentarios. Muchas gracias, doctor Salvador. Si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos por favor que la escriban en el chat o bien que con las reacciones que nos permite hacer Zoom levanten la mano para poderles dar la palabra. Igualmente, las personas que nos están viendo por Facebook, si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en comentarios y nosotros la leemos de este lado para que quede su duda resuelta. Mientras tanto, mientras ustedes nos escriben sus preguntas, les queremos invitar a nuestra siguiente conferencia que se titula Disidentas, Mujeres Evangélicas de la Disidencia Sexual, Alternativa y de Género, impartida por la doctora Cristina Mazariegos Herrera. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor Salvador, por favor. Tenemos una pregunta. Roberto escribe, ¿cuál sería o cuáles serían los fundamentos para usted para que un chavo caiga en la violencia y no pueda salir de ella? Guadalupe, vamos contestando. Sí, si nada más hay una, vamos a contestar de esta pregunta y ya si hubiera otras, pues igual. Pues la verdad es de que bueno, como se ha dicho, es multifactorial y implican aspectos de tipo neuro, biopsicosocial, cultural, etcétera. Pero yo podría decir, al menos en el caso de estos jóvenes, es la misma condición de exclusión social y de marginalidad en la que se encuentran que hace de ellos construir una posibilidad de ser muy limitada. Por lo que me ha tocado ver en el caso de algunos jóvenes que no conocen el centro de la ciudad, que no saben o no han visto otras formas de vincularse con las personas, de tener otras formas de desear algo, de procurarse recursos para, no sé, para tener una mejor calidad de vida. Muchos de estos jóvenes en colonias o en barrios muy precarizados sí están sujetos ya como una dinámica local muy específica, digamos, unas
están inmersos en ciertos contextos ya criminales. Entonces, o son parte de familias que ya se dedican, o que se dedican, por ejemplo, no sé, en cierta zona de la ciudad donde hay el cruce de los migrantes, ¿no? Que hay polleros y que a los adolescentes, a los niños, se les utiliza como un recurso como polleros, para que ayuden a cruzar a otros o para despistar a la policía de Estados Unidos o etcétera. Pues ya están ubicados en ciertas zonas donde la tradición es que las familias se dedican a pasar migrantes al otro lado, o en familias donde el narcomenudeo también ya ha sido una práctica, o donde se pertenece a familias que los tíos o el padre perteneció al barrio y fue líder del barrio, y entonces hay como, digamos, como esa proximidad. Aunado pues también a esta cuestión de los modelos masculinos también que prevalecen en estas poblaciones, aquello que se valora como positivo, de qué es ser un hombre y cómo se desenvuelve un hombre y a qué se dedica un hombre y lo que puede lograr un hombre, etcétera. Pues yo creo que también tendría que ver con estas cuestiones de identificaciones diversas, ¿no? Hacia estos modelos de masculinidad, etcétera, estos anhelos por el consumo, no sé. Y bueno, características de índole psicológica, ¿no? Que desde los criminólogos o desde los psicoanalistas también han hecho ya mención, hay trabajos que abordan la predisposición de ciertos jóvenes al crimen, ¿no? Que tiene que ver con, pues, conflictos no resueltos, cuestiones muy subjetivas, ¿no? De inseguridad, y que a través de estas debilidades internas, bueno, pues entonces se proyectan, y hay otras cuestiones que van a compensar estas cuestiones psicológicas. La verdad, hay pues un sinfín de explicaciones, pero yo lo que veo, lo que es así como muy, muy dramático, es todo el sistema que hay desde la familia, la comunidad y la misma policía inmersas en ya podríamos llamarle, no sé si cultura de la ilegalidad o una cultura de la paralegalidad, o formas ya muy habituadas muy naturalizadas, tanto de la violencia como de formas vinculadas pues a la criminalidad, ¿no? Perdón si no doy respuesta cabal, pero no tendría una respuesta única. Gracias. Le leo una pregunta que nos hicieron llegar por Facebook. Muchas gracias por su ponencia. Escuchándolo me queda la pregunta si la violencia pudiera interpretarse como una forma de posicionarse de manera igualitaria de los jóvenes ante los adultos. Bueno, pues se ha dicho, por ejemplo, que la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres es producto del fracaso de esta cultura de género, en donde ya no es incuestionable la autoridad del hombre, ni el ejercicio de control o dominio que tenían los hombres sobre las mujeres. Ya no está funcionando ese arreglo social, y la violencia es el recurso que le queda a quien no tiene poder. El que no pudo convencer por la buena, pues lo convence, utiliza todos los medios para ejercer su autoridad
¿no? Ejercer su poder. En ese sentido, yo creo que en una sociedad donde la adultocracia es una realidad que deja en desventaja a la población joven, carente a veces pues, de muchos recursos y de muchas posibilidades de ejercer una ciudadanía plena, pues podría ser una respuesta también, ¿no? de reacción ante las cuestiones de desigualdad por términos etarios, una desigualdad también en términos económicos, la presencia de sentimientos, por ejemplo, de resentimiento social, ¿no? De por qué, porque además es interesante observar en los jóvenes cómo lo enuncian, ¿no? Cómo se nombran desde la marginalidad y de decir, yo porque vivo en una colonia marginal, porque vivo en una colonia pobre, tengo que padecer de balaceras en mi calle, tengo que padecer de toda una serie de condiciones, etcétera. Ahí hay un cuestionamiento una conciencia y un cuestionamiento de los jóvenes y posiblemente una justificación del actuar violento de ellos, ¿no? De decir, es un reclamo a lo social, podría ser, ¿no? Un reclamo también a estas relaciones asimétricas con otros grupos sociales, en este caso, por ejemplo, los adultos. Entonces, pues me parece que sí tendría cierto sentido hablar de la respuesta de los jóvenes, de esta respuesta violenta, o esta respuesta con esas violencias, ¿no? Por parte de los jóvenes hacia la condición en que algunos de estos grupos están históricamente, ¿no? Nos escribe Roberto. ¿Qué se puede implementar para evitar este tipo de marginaciones? ¿O cómo se puede ayudar para evitar la disposición hacia estas conductas desde la sociedad? Híjole, pues es que la cuestión de derechos de niñas, niños y adolescentes, que lo establece la ley, es que los niños deben tener acceso a una buena alimentación, a educación, a actividades recreativas, a tener cultura, a actividades culturales, me refiero, a tener la protección y el cuidado de los adultos, a ser educados con cariño, etc. Entonces, cuando no hay estas condiciones, y tal parece que en las generaciones muy próximas tampoco se están respetando estas condiciones, y si los neurólogos nos dicen que la violencia puede ser producto, las conductas violentas pueden ser producto por esta desnutrición y por estas desigualdades que genera la pobreza, bueno, pues es que el escenario es muy negativo. Lo que se hace dentro de las organizaciones sociales, por ejemplo, en este caso de lo que hacen las organizaciones sociales en apoyo a las instituciones judiciales, como son los reclusorios o como son estas medidas de externación, pues es darle herramientas emocionales a estos jóvenes para que puedan mantener vínculos, al menos poder mantener el compromiso de la asistencia a la escuela, ¿no? O de búsqueda de un trabajo, o de ya no bajarle al consumo de drogas, o toda una serie de medidas, ¿no? Mediante talleres, terapias, consejerías, toda una serie de recursos, pero que en realidad vemos que los daños que se han dado, que se han ocasionado, al menos en 3, 4 generaciones, es verdaderamente avasallante, ¿no? Entonces,
yo creo que los daños que se han generado son a nivel tanto neurológico como psicológico, como cultural, ¿no? Por estas formas en que hemos aprendido ya, naturalizado la violencia en nuestra casa, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que pensamos o deseamos, o lo que significamos positivo de estas formas de vida. Yo al menos en Ciudad Juárez sí veo el deterioro generacional mucho más fuerte. No sé en otras localidades, ¿no? Y yo creo que pues no hay esfuerzo que sea en vano y no hay esfuerzo que sea inocuo. Yo creo que todo esfuerzo es bueno, pero me parece que el daño que se ha ocasionado, pues va a llevar tiempo recuperarse. Tenemos dos manos levantadas. Les voy a ceder la palabra de acuerdo al orden en que la levantaron. Juan José Osorio, adelante, por favor. Si prendes tu micrófono para hacer tu pregunta, por favor. Sí, claro. Bueno, gracias primero al doctor Salvador Cruz por el espacio y por la charla. Me parece muy interesante y más que una pregunta, me amerita como un comentario o reflexión que me genera después de escucharlo, ¿no? Sobre esta parte de la masculinidad y la dominación sobre los cuerpos y en particular los hombres en contextos específicos. Me parece que un claro ejemplo de esto puede ser los eventos recientes sobre la cuenta de OnlyFans que circuló en redes, ¿no? De estos grupos de internos que pues abren esta cuenta, ¿no? Para tener ciertos bienes y servicios que en teoría pues el sistema penitenciario debería brindar, ¿no? Y creo que esto refleja cómo siguen siendo víctimas, ¿no? De esta dominación y que además dentro de estos espacios sigue existiendo una búsqueda de poder y control, ¿no? Dentro de estos mismos grupos. Y creo que a partir de esto, mi pregunta sería si es como que bajo ciertos contextos o escenarios de violencia, esta masculinidad se vea desdibujada o se trastoque en el entendido de que se contrapone a lo que usted menciona sobre el modelo de ser hombre y la pertenencia a un grupo, ¿no? Como los cholos, como que ahí no existe, por ejemplo, la homosexualidad o alguien que sea muy femenino, pues no podría pertenecer a esto, ¿no? Sin embargo, en estos espacios vemos pues otro tipo de condiciones que son hombres ejerciendo violencia a hombres, ¿no? Y creo que lo que mencionaban también es importante del reconocimiento de las afectividades y la necesidad de atender justamente las precariedades en las que viven las juventudes en América Latina, pero no solo situadas como en el contexto de afuera, sino también lo que usted decía, ¿no? Desde las prisiones, que es un claro ejemplo o el reflejo de la sociedad que está muy debilitada, ¿no? Entonces creo que el camino podría ser que se orienten, mucho se ha hecho, ¿no? En trabajo de asociaciones y políticas públicas que orienten como a la transformación social de las relaciones de género y la inclusión de la diversidad, ¿no? Porque creo que si bien hay una invisibilización hacia las mujeres y una deuda histórica, creo que también es importante dar cuenta de este tipo de conflictos en el que los hombres son víctimas incluso de esto que se conoce como el patriarcado, ¿no? Entonces, esa sería como mi comentario o reflexión a partir de su exposición y muchas gracias nuevamente, doctor Salvador. Muchas gracias, Juan José, muy interesante, completamente de acuerdo. Has hecho una reflexión muy profunda y creo que me da gusto, bueno, pues que al menos una idea quede de esta intención. Y es que yo creo que trabajar deconstruir este sentido de masculinidad, tanto en la calle, en estos espacios del barrio, en estas masculinidades, digamos, un poco más, eh, bueno, con una cuestión mucho más estereotipada del género, etcétera. Abordar el tema de las emociones o trabajar en masculinidades alternativas. Lo veo también difícil en la cuestión de los jóvenes que están en internamiento, porque en estos espacios lo curioso es que la disputa
es aún mayor, porque los ejercicios de poder, de la lucha entre ellos, saber quiénes son los que dominan, quiénes son los dominados, pues les hace extrapolar mucho más. Entonces, omitir cualquier debilidad, cualquier seña de debilidad, ¿no? O de situación que vaya a poner en duda su masculinidad. Incluso es muy curioso cómo los jóvenes me decían ahí, el personal profesional, psicólogos, etcétera, que atiende, dice, los jóvenes cuentan historias cada vez más fuertes del acto que cometieron, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen que verse más duros y más fuertes que el resto de jóvenes, porque si no, pueden ser sometidos a la autoridad, al control y al abuso de los otros jóvenes. O se defienden muy bien a golpes, o construyen una imagen mucho más fuerte de este hombre rudo, de este hombre peligroso para ser respetado dentro del mismo confinamiento, ¿no? Entonces, trabajar aspectos de género, trabajar aspectos de masculinidad, y es algo que de entrada es difícil. Yo creo que el reto para pensar en procesos de reeducación, como le llaman algunos, o de construcción o resignificación de la masculinidad, pues es entrarle al tema de las emociones, ¿no? Es entrarle justamente a aspectos que son considerados como femeninos. Y ha sido una gran dificultad. Yo cuando tuve conversación con algunos de estos jóvenes, les decía, bueno, ¿qué cursos? ¿Qué les han dado? Pues no sé, no, pues pues nos han dado varios cursos, pero no lo recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué significaba estas cuestiones, no? Cuando hay organizaciones que les dan talleres, que les hablan sobre sexualidad, que les hablan sobre género, sobre muchos temas, es dificultad de abordar estos temas, de hablar sobre estos aspectos, ¿no? Yo creo que estos jóvenes, su situación en reclusión les hace aún mucho más vulnerados, ser objeto de intervención, ser objeto de cuestionamientos, ser objeto de un vigilamiento mucho mayor. Me parece que la condición de internamiento es una condición mucho más problemática. Y bueno, no quiero con esto pasarles un sentimiento de desesperanza o de desaliento, sino yo creo que de motivar a pensar formas, pues yo no sé, creativas, más vinculadas al interés, a las problemáticas de los que están viviendo estos jóvenes, a llamarle la atención más desde ese lugar que llevar estos temas elaborados desde la ciencia o desde la academia o desde la investigación a realidades que ellos pues no les interesa y no lo perciben, ¿no? Pero bueno, ahí está el reto para al menos lo que es mi campo. Sí, mucho reto poder traducir algunas de estas reflexiones o ideas en cómo podemos dar algo que sea útil y que pueda posibilitar cambios, ¿no? en estos jóvenes. Por favor, Octavio Náteras, si gusta abrir su micrófono para hacer su pregunta. Sí, cómo no, muchas gracias. Mi estimado Salvador, mucho gusto en verte, en escucharte. Hace rato que no tenemos esta oportunidad. Mira, Salvador, bueno, es muy complejo, no es tanto plantearte unas preguntas, quizá un par, pero bueno, justo como estás terminando ahorita esta respuesta a Juan José, pues es una paradoja terrible, ¿no? Por un lado, en términos de
la pregunta sería, que ya por ahí se ha formulado, ¿qué hacer, no? O sea, ¿desde dónde? Entonces, de principio es que pues, la problemática que estás estudiando, en la que estás inmerso, pues, es una problemática pues, impresionantemente compleja. Desde una perspectiva de la psicología social, como lo planteas, por ejemplo, en términos de niveles de explicación, pues alude a fenómenos que tienen un impacto directo desde aspectos como intraindividuales, aspectos que tienen que ver con la relación con otros, interpersonales, intragrupales, intergrupales, el espacio de las organizaciones o de las instituciones y la sociedad. O sea, eh, me parece que lo que estudias y la problemática en particular de estos jóvenes en conflicto con la ley, pues arrastra o de alguna manera tiene un registro muy diverso en sus implicaciones, ¿no? Desde cuestiones en algún momento cuando te refieres a cuestiones de neuropsicología, el impacto de la desnutrición, de la pobreza, el propio impacto eventualmente del consumo de drogas, como en los planos más intrapsíquicos o del individuo, pero por otro lado el contexto social, ¿no? De pobreza, de desigualdad estructural, de violencia estructural, de precariedad, de precariedad por años, ¿no? Entonces, en ese recorrido, pues es muy complejo. Y la gran paradoja de que el propio espacio, los grupos de referencia o de pertenencia a los sujetos, pues alientan más bien, justo lo estás diciendo, ¿no? O sea, que alguien, por decirlo entre comillas, muestre otra posibilidad en sus emociones o en su afectividad, pues lo van a arrasar, ¿no? Lo van a hacer polvo. Y entonces, pues sí, es muy complicado, ¿no? ¿Qué hacer? Por un lado, una parte es esto que tú muestras, ¿no? O sea, por lo menos mostrar una realidad que es sumamente complicada en contextos que no se van a modificar de la noche a la mañana, que son contextos que ya están construidos como de esa manera. El Estado ha desaparecido en términos de su responsabilidad en muchos aspectos con estos grupos, y pues naturalmente las poblaciones vulnerables son las que más lo van a resentir, ¿no? En este caso los jóvenes, las mujeres, personas adultas, migrantes, no sé. Entonces, es una verdadera complejidad, realmente es de reconocer el trabajo y el esfuerzo de mostrar estas realidades. Y bueno, pues sí no puedo preguntar, ¿qué hacer, Salvador? ¿Por dónde se puede recortar y no solo quedar en esta parte, pues que es muy importante de dar a luz, ¿no? De mostrar, de que emerjan este tipo de realidades y que sean conocidas. Pero bueno, es sumamente complejo, ¿no? Y además supongo, no sé, y aquí una pregunta, con este tipo de trabajos, de pronto tu trabajo puede ser señalado como apología de la violencia, apología de la criminalidad, ¿no? Entonces, primero enfrentarte a este fenómeno y por otro lado, tú en tu condición de investigador, ¿cómo vives esto y cómo de pronto estos señalamientos también son, pues, estigmas, ¿no? Respecto a la conveniencia o no de hacer un trabajo de esta naturaleza con estas poblaciones que de por sí cargan un estigma y de criminalización terrible, ¿no? Entonces, estás en medio ahí de un torbellino por el lado que se le vea, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto saludarte, verte y bueno, qué bueno que pude estar acá en tu plática. Octavio, muchas gracias. La verdad también es un gusto verte nuevamente. Bueno, pues que nos hayas acompañado y tu resumen, tu reflexión que haces me parece
pues muy para cerrar, ¿no? Así. Clarito, tú lo has dicho mejor que yo y la verdad es un tema sí muy complejo que efectivamente, pues en una plática de 1 hora es difícil, ¿no? De agotar o de ser más claro, pero bueno, tú has dado un panorama y un cierre bastante bonito, así que muchas gracias. Y por la invitación y todo aquí, tus colegas, es un gusto colaborar con ustedes. Mira, la cuestión que yo veo un poco más grave en el caso de Ciudad Juárez es la falta de profesionalización de los equipos que trabajan cercanos a estas poblaciones, a estos jóvenes, ¿no? Psicólogos que no tienen la perspectiva de juventud, ni tienen la perspectiva de género, no tienen ninguna perspectiva, ¿no? En el caso de los tribunales, que son tribunales especializados en justicia juvenil, en justicia adolescente, pues el concepto de adolescencia también es muy particular, ¿no? Yo creo que la sensibilidad y el conocimiento que están adquiriendo, pues es muy reciente, y la verdad que son jueces y juezas muy comprometidos y que como que se han planteado muy seriamente entender la problemática de lo que es esta construcción de la juventud y este cruce que hay con la cuestión del género, con la cuestión de la etnia, bueno, con todas las categorías sociales, pues han hecho un avance, pero yo creo que aún falta más. ¿Cómo podríamos llegar a formar profesionistas que puedan tener como estas miradas múltiples para quien hace intervención lo pudiera hacer de la mejor manera, ¿no? Yo sí veo como una urgencia el que formemos psicólogas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, lo que sea, con estas miradas muy vinculantes, ¿no? Porque yo sí percibo que, pues que se requiere mayor profesionalización de los cuadros. Ahora, pues yo me enuncio, sí, desde este tema, desde esta perspectiva que quizá retomo mucho de la violencia y quizá con la intención de que reflexionemos desde dónde nosotros mismos somos violentos. A lo mejor sí hago una apología en retomar y hablar de violencia y todo, pero para ponernos nosotros mismos en cuestionamiento sobre cómo reproducimos esa violencia y esta primera reflexión sobre nuestra propia masculinidad, nuestro propio sexismo, nuestra propia homofobia, y que el macho violento no es solamente el otro, no es que estos jóvenes no son que tienen un coeficiente intelectual menor producto de la pérdida de neuronas, sino que también pertenecen a una cultura machista, ¿no? Y que no es el joven violento, sino es una sociedad también violenta, y de cómo podemos nosotros reflexionar desde nuestra propia construcción como hombres, como varones, de lo que va implícito la desvalorización de lo femenino y el rechazo o el desprecio a lo que implica lo femenino, ¿no? Este vínculo entre misoginia y homofobia. Entonces, yo creo que estas formas de violencia y que se van adquiriendo presencia en edades muy tempranas, particularmente en la masculinidad, pues tendrían que salir a flote y ser trabajadas en los hombres adultos, ¿no? Entonces, sí es violencia, pero esta violencia nos ha construido, pero eso no justifica nuestra posibilidad de cambio y de compromiso ético con una realidad, con una situación de otros grupos, ¿no? De las mujeres, de los homosexuales, de los jóvenes, de los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, no sé,
Octavio, creo que ha sido No, muy bien, complejo muchas lo que gracias. señalas, pero por ahí lo dejo. Muchas gracias. Es clave esto que dices de la formación de profesionistas, ¿no? Y que además con enfoques amplios, porque se puede caer muy fácil en una psicologización que no permite entender la complejidad que está más allá de una dinámica individual. Pero muy bien, pues sí, es complejo. Gusto en verte, Salvador, un abrazo. Gracias, Octavio, igualmente un abrazo. Tenemos una pregunta más, de Alma, que nos escribe. Buenas tardes. En un momento de la presentación, usted mencionó que había estado participando en programas de inserción social. Mi duda es, desde su perspectiva, ¿qué aspectos jurídicos, sociales y psicológicos deberían considerarse para que estos programas realmente generen un impacto positivo en los jóvenes que salen de los reclusorios? Porque queda claro que existe una gran ausencia en nuestro país sobre una cultura preventiva, sobre la violencia y la delincuencia, pero también una falta de consideración con respecto a estos programas. Híjole, pues verdaderamente compleja la pregunta. No sabría, no tendría quizá la respuesta. Yo veo una de las tensiones en términos jurídicos con la cuestión del uso de los conceptos, ¿no? Para las leyes, y que esto, bueno, pues tiene toda una tradición dentro de las ciencias penales y todo eso, la definición de esos sujetos a los que hacemos referencia. Y la tensión entre el concepto de adolescencia y juventud, ¿no? Se han desarrollado las leyes conforme a, ¿no?, toda la normatividad internacional, que, bueno, pues son logros y está bien, pero creo que el concepto, por ejemplo, de adolescencia y de jóvenes y de cómo se mira la mirada de los jueces hacia esta población también está matizada por estas creencias que tenemos acerca de lo juvenil, ¿no? El que algunos jueces también compartan la idea de que el problema de los jóvenes en el crimen pues tiene que ver exclusivamente con el gusto de la transgresión, ¿no? Del no tener límites, el gusto de la carencia de límites. Me parece que pues sí podría ser parte de un problema de esta magnitud, pero también habría otras cuestiones. La verdad, la pregunta es muy compleja, creo que son varios aspectos. No sabría cómo poder orientar o canalizar el trabajo de organizaciones sociales que están muy vinculadas, ¿no? En el mismo debate que hay al término de reinserción, es decir, si corresponde o no. Creo que ya hay gente experta y especializada en estos temas y creo que sería un error yo querer decir algo al respecto. Mejor me llevo esta inquietud y para yo trabajarla y después dar una mejor opinión al respecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, yo quisiera comentar que pues es un gusto escuchar al doctor, que efectivamente, como decía el profesor Octavio, como decía Juan José, estamos frente a una problemática sumamente compleja que nos involucra a muchas y a muchos y que efectivamente tiene que ver con la necesidad de abordarlo desde la academia con una mirada interdisciplinar que nos convoca justamente a desde nuestros territorios desterritorializarnos y me parece que lo valioso es justamente abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión justamente una chica que asesoré me decía, estos chavos, ¿cómo se llamaban ellos? Chavos de barrio, no aceptan que les digan cholos, porque para ellos esta visión de ser
chavos de barrio, tiene una implicación en el sentido de ser parte de una comunidad, aún con el rechazo que su propia comunidad les da. Y entonces, bueno, ¿cómo trabajar esta complejidad desde el ámbito más inmediato de ellos? Pues resulta complicadísimo por las condiciones en las cuales se encuentran justamente sus cercanos, ¿no? Sus vínculos en los distintos aspectos laboral, social, cultural. Pero me parece que una variable importante, o mejor dicho, una dimensión muy importante es esta parte de cómo reconocer esta identidad cultural que los constituye e incluso el reconocimiento de que permanentemente están elaborando o reelaborando todo lo que los rodea como un proceso de transgresión de la forma en la cual un Estado que ha sido omiso a las condiciones en las que nuestras juventudes se desarrollan, o sea, cuáles son esas condiciones que justamente les darían la posibilidad de poder desarrollarse, ¿no? A partir del arte, por ejemplo, que es una gran posibilidad y que lo han mostrado, ¿no? A partir de la música, del baile. Y algo que efectivamente señalaba el doctor es que, bueno, ¿qué sucede desde las universidades y esta concepción que tienen las y los profesionales que están vinculados con procesos de intervención? O sea, ¿desde dónde miramos y desde dónde vamos a trabajar este proceso de compartir con grupos de jóvenes, hombres, mujeres, nuevas miradas? Pues tendría que ver también desde cómo nosotros estamos conformados. Y efectivamente un punto muy complicado ahí es lo que tiene que ver con este sistema patriarcal, esta mirada de construir lo genérico, ¿no? Entre muchos otros. Pero me parece que la posibilidad de mirar desde concepciones de nuevas masculinidades y nuevas feminidades pudiera ser también un camino que nos dé otros horizontes. Es decir, desde esta parte instituida, ir hacia lo instituyente, diría yo, ¿no? O sea, ¿qué otras formas podemos construir en conjunto desde una mirada psicosocial, comunitaria, que se abre, que es flexible, que permite y que reconoce todas estas formas de expresión que solemos rechazar y que solemos discriminar, ¿verdad? Bueno, pues creo que el trabajo que intentamos hacer desde las universidades tiene todavía mucho que cambiar. Y en el proceso que nos toca como docentes para contribuir a la formación de nuevas mentalidades profesionales, por supuesto que también ya lo han dicho otras personas. Le agradezco mucho sus conocimientos, su acercamiento, su interés por este tipo de problemáticas que nos interpelan y nos comprometen desde la academia. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muy interesante tu comentario y, bueno, lo pertinente, ¿no? Que es rescatar la cuestión de lo que ya se ha hecho mucho, que es toda la intervención a partir del arte, de las actividades culturales como un recurso, pues para generar otros procesos, ¿no? Que detonen otros procesos en estos jóvenes. Entonces, muchas gracias. Pues si ya no hubiera otra pregunta, nuevamente les quiero invitar a la conferencia de la siguiente semana, titulada Disidentas, Mujeres Evangélicas de la Disidencia Sexual, Alternativa y de Género, con la ponente Cristina Mazariegos Herrera. Asimismo, les estoy compartiendo en el chat el link de nuestra página de Facebook, donde pueden seguirnos para que vean las conferencias que tenemos preparadas para ustedes. Doctor Salvador, nuevamente queremos agradecer su participación el día de hoy. Esperamos poder contar con usted en futuros ciclos. Esperamos poderlo tener físicamente en la UAMI. Muchísimas gracias por compartirnos su tiempo para compartirnos el conocimiento. Muchas gracias a ti, Guadalupe, a la UAM Iztapalapa, a los colegas por esta invitación y pues un gusto dialogar
ustedes, con todas y todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.